tardes a todos. Llevamos todo el día hablando de cómo nos gustaría un mundo sin fronteras, y cuando hablamos de esto parece que es muy idealista, muy utópico, que es imposible, pero hoy os venimos a presentar una serie de propuestas muy concretas para demostrar que no es imposible de conseguir, que con medidas concretas se puede por lo menos flexibilizar muchísimo más la movilidad internacional y tender hacia ese mundo sin fronteras que todos soñamos. Entonces, bueno, antes de empezar, quería hacer un pequeño matiz, ¿vale? Según nuestra legislación podemos clasificar de alguna manera como 3 tipos de extranjeros, ¿vale? Según nos tratan las leyes. Por un lado tenemos las personas de la Unión Europea, que son extranjeros pero tienen una normativa propia de la Unión Europea que es mucho más favorable. Luego tenemos la ley de extranjería, que regula todo el resto de extranjeros que no son de la Unión. Y luego tenemos la ley de asilo, o todo el régimen de asilo, que regula aquellos extranjeros que tienen una situación particular, que vamos a explicar también para que entendamos los conceptos y sea claro las propuestas que vamos a hacer. Entonces, bueno, si os hago la pregunta para que levantéis la mano, una persona que huye de su país porque tiene una opinión política, por ejemplo, y está en contra del gobierno y le persiguen por ello, ¿cuántos pensáis de aquí levantar la mano que es un refugiado o refugiada? Vale, estamos de acuerdo en ese concepto. Y una familia que huye de su país porque ha habido una catástrofe natural y entonces, por ejemplo, ha habido un terremoto o un tsunami y se ha quedado sin casa y sin pueblo y huyen a otro país. ¿Pensáis que es un refugiado? Que levante la mano quien lo piensa. Todos, ¿verdad? Pues según nuestra legislación, los primeros sí lo son y los segundos no. Entonces os quiero contar cuál es la definición de refugiado que tenemos actualmente y las limitaciones que tiene. Nuestra definición de refugiado se basa en la Convención de Ginebra y tiene estas características. Es una persona que se encuentra fuera de su país, que tiene un temor fundado a ser perseguida, y se recogen 6 motivos, que son los que están en azul. Perseguida por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de opiniones políticas, por pertenecer a un grupo social determinado o por su género o orientación sexual. Asilo político es como el que más todo el mundo conoce y que viene primero a la cabeza, pero existen esos otros motivos. Sin embargo, aquí en esta definición dejamos fuera, por ejemplo, lo que decíamos, esta familia que huye porque ha habido un terremoto en su localidad, por ejemplo, digamos las víctimas de desastres naturales, los refugiados climáticos. Estas personas están fuera y cada vez van a ser más estas personas que ahora mismo no tienen protección según nuestra definición. También las víctimas de conflictos o regímenes represivos no se contemplan en nuestra definición. Y es interesante porque, por ejemplo, la Convención de Cartagena, que es la que regula el régimen de refugiados en América Latina, o la Convención de Organización en África, estas sí que regulan, por ejemplo, este tipo de refugiados, no los climáticos, sino las víctimas de conflictos o regímenes, o cuando un Estado oprime al que está en ese momento. Entonces tienen definiciones de refugiado más amplias que las que nosotros tenemos. Entonces, una de las medidas que proponemos, en primer lugar, es ampliar la definición de refugiado que tenemos, incluir a las víctimas de conflictos, de regímenes represivos y desastres naturales, porque hay mucha gente que migra de manera forzada, que no quiere salir de su país, pero se ve obligada por alguno de estos motivos y que no encuentra en nuestra legislación actualmente protección. Entonces queremos, en primer lugar, añadir esto. También decir que muchas de nuestras medidas se encuentran basadas en una tesis de Amaya Valcárcel, que hizo un estudio muy profundo de esta situación y hace propuestas muy concretas, para decir que hay mucha gente estudiando y estudiando este tema, buscando alternativas, y que de verdad que sí que hay otras soluciones. Esta sería una de las propuestas.
Y la segunda propuesta, que yo creo que es de las más importantes, es un poco lo que hablaban mis compañeros antes, ¿no? Jugarse la vida para conseguir protección. Esta imagen todos la podéis ubicar, de una patria en medio del mar. Actualmente nuestra legislación de asilo, como podéis ver esta definición, la tenemos ahí, muy bonita, damos protección a las personas que estén en estas características. Genial, qué buenos somos, pero para que os protejamos tenéis que venir, tenéis que llegar y tenéis que pisar nuestro territorio, porque si no nos damos protección. Entonces, esto es la paradoja de la ley, ¿no? Si llegáis al territorio y conseguís superar las vallas, las fronteras y todo lo que hay, entonces a lo mejor os damos protección, pero tenéis primero que llegar. Entonces, nuestra propia ley de asilo, nuestro propio sistema, hace que la gente se tenga que jugar la vida para salvar la vida. O sea, no tiene ningún sentido. Y entonces proponemos una serie de medidas para que esto no sea así, que haya vías legales y seguras para poder acceder al procedimiento de asilo. Aquí ya no hablamos de que nos parezca bien o mal, es que si tenemos una convención que hemos firmado, que estamos de acuerdo en que queremos proteger a estas personas, no puede ser que por un lado las queramos proteger y por el otro les pongamos barreras para que no puedan ser protegidas. No tiene sentido. Entonces, ¿qué vías legales proponemos? Son cosas muy concretas y todas realizables y todas factibles y ninguna utópica e imposible. ¿Vale? Primera, visados humanitarios. Esto es una propuesta que consiste en que las personas puedan solicitar protección internacional, o sea, puedan solicitar un visado desde su país de origen, yendo a la embajada, por ejemplo en este caso de España, para que les faciliten un visado humanitario para poder viajar de manera segura a España y aquí sí solicitar asilo y pedir protección y que se cumpla un procedimiento, pero que al menos puedan viajar de manera segura para poder acceder al procedimiento. Esto no es ninguna locura, porque de hecho en la directiva que regula este tipo de visados en la Unión Europea ya se permite este tipo de visas, con lo cual es factible y se puede realizar. De hecho, en la ley de asilo que teníamos antes del 2009 prevía también que se podía pedir asilo en las embajadas de España en el extranjero, pero con la nueva ley del 2009, que también lo prevé, dice que se puede hacer, pero que se desarrollará en un reglamento, y ese reglamento, estamos a 2019, 10 años después, y no tenemos reglamento, entonces ahí se ha quedado y se ha paralizado. Pero yo he conocido a gente que ha venido con esta vía, gente de Sudán que pudo pedir asilo en la embajada de España y que ha podido venir de manera segura. No es ninguna locura, hablamos de las embajadas para que puedan pedir asilo allí. De hecho, en la Unión Europea se ha hecho esta propuesta de visados humanitarios europeos, pero que por ahora todavía no se ha concretado. Entonces, impulsemos desde España a lo mejor esta iniciativa para que sea real. Segunda propuesta, corredores humanitarios. Esto consiste en identificar, bueno, pues si queréis ir siguiendo, pues no lo he dicho, pero tenéis todos en la mesa las propuestas por escrito para que sea más fácil de seguir, ¿vale? Estamos en el punto B3. ¿Vale? Entonces, los corredores humanitarios consisten en identificar grupos de refugiados vulnerables y que se pueda facilitar su entrada en el territorio para protegerles una vez están aquí. Esto es una medida que tampoco es ninguna locura, de hecho se ha hecho, lo impulsó la Comunidad de San Egidio y se ha replicado en países como Francia, Andorra o Bélgica. Funciona, es coherente con nuestra ley y perfectamente realizable, pero necesitamos que el impulso del Estado para que lo promueva y luego el apoyo de la sociedad civil, pero es fundamental que el Estado lo impulse porque si no, no se puede realizar. Otra propuesta es los visados, supresión de requisitos para la concesión de visados de países en conflicto. Por ejemplo, pongamos el caso de Siria. Aquí cuando los sirios llegan a España sí se les da una protección subsidiaria, pero primero tienen que venir, tienen que conseguir llegar desde Siria. ¿Cuánta gente se ha quedado por el camino? Que podía ser que entraba dentro de nuestra protección. Entonces, para este tipo de casos de conflictos, de guerra, se podría suprimir la necesidad de visados para que puedan viajar de manera segura y luego aquí darles protección. Después, otra propuesta muy interesante es la sponsorización privada de refugiados. Este es un modelo que funciona, por ejemplo, en Canadá
y que yo creo que todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos a formar parte, consiste en que en grupos de personas, organizaciones, decidan ellos, yo tengo recursos para acoger a tantas familias, y con propuestas del Estado, de ACNUR o lo que sea que lo controle, envía a grupos de refugiados para que sean la propia sociedad civil, organizaciones privadas que acojan a familias de refugiados bajo sus propios medios y apoyándoles. Tenemos un ejemplo de Salman, de apoyo, de cómo, o sea, qué bien sale adelante una persona cuando tiene apoyo. Pues eso podría ser posible si nos dejaran a la sociedad civil, que ahora mismo no se puede, si nos dejaran a la sociedad civil, por ejemplo, decir, nosotros nos organizamos y puedo acoger a tantas personas, facilitarnos que venga gente. Porque la sociedad española yo creo que sí que es una sociedad solidaria, pero no nos dejan a veces. Entonces, por ejemplo, esto es una alternativa muy, muy interesante que en Canadá, por ejemplo, sí funciona y se está haciendo. El siguiente punto de propuestas tienen que ver con el respeto a la ley, ni más ni menos. O sea, porque a veces tenemos la ley fantástica, pero no se respeta y no se cumple. Esto tiene que ver también con lo que hablamos esta mañana de las devoluciones sumarias. En este caso, bueno, hemos dicho, para pedir asilo primero tenéis que llegar, tienes que sortear 1000 impedimentos, jugaros la vida en el mar, en el desierto, y llegar y os damos protección. Pero incluso cuando llegas, ahí tienes otro problema. Ahora yo, por ejemplo, trabajo en Murcia, la gente que pide asilo en Murcia ahora le dan cita para mayo del año que viene, para que en mayo del año que viene manifieste su voluntad de pedir asilo. O sea, hasta mayo tú estás con un papel que pone tengo cita para mayo. Y 6 meses de identificación, una persona que se supone que pide protección. Y me acuerdo cuando Salman vino el año pasado también, para pedir asilo le dieron un papelito así que ponía ver en 2020. A pedir asilo, que Salman no se puede aquel, pero claro. Eso en Madrid se ha conseguido corregir un poco, pero estamos en cada comunidad autónoma con plazos de 6 meses para que te den una cita, para que en esa cita te da un documento que dice que tú quieres pedir asilo y luego tienes que esperar otro mes para que luego te hagan la entrevista. O sea, es un procedimiento larguísimo en el que estás sin identificar, que no tienes una carta que diga yo soy solicitante de asilo y por lo tanto no puedes ni empadronarte a veces, ni tener la tarjeta sanitaria, ni poder firmar un contrato de arrendamiento, si no puedes hacer vía normal, ni abrir una cuenta bancaria, con lo cual todos los derechos que se supone que los solicitantes de asilo tienen solo por ser solicitantes de asilo, se les niegan por esta otra barrera burocrática que existe. Yo me acuerdo en un curso que hice en Bruselas que decían, solamente si dices asilo, solo con decir asilo, ya te tienen que proteger. Esa es la teoría de la ley. Si dices asilo ya estás protegido, nadie te puede devolver y nada. Y yo me reía pensando, pues aquí va fatal esto. Entonces, para que veamos la incoherencia. Y luego, por ejemplo, si llegas en Barajas, que es otra frontera, la gente, por ejemplo, de América Latina, que sí que puede viajar con un visado, o sea, sin visado, perdón, como turista, si pide asilo en Barajas, también hay un montón de dificultades que han denunciado las organizaciones que trabajan ahí. Si pides asilo en Barajas, puedes estar hasta 72 horas metido en el aeropuerto, los niños también, todos durmiendo juntos. También la asistencia es muy deficitaria. Por ejemplo, si tú tienes pruebas en tu maleta para tu solicitud de asilo, no te dejan coger la maleta. En fin, una serie de impedimentos que en cada punto digamos que se ponen más barreras para conseguir el acceso a los derechos. Entonces, ¿qué proponemos ante esto? Bueno, en primer lugar, que se respete tajantemente el principio de no devolución. Y bueno, en el cual es una experta aquí, Cristina, que luego nos podrá ilustrar. Pero este principio, como hemos dicho esta mañana, las devoluciones sumarias y las devoluciones express no se respeta. Y es un principio que está en toda nuestra normativa internacional y que tiene que garantizarse tajantemente, entre otras cosas, suprimiendo la disposición adicional de nuestra ley de extranjería que se incluyó en el 2015, que habilita hacer rechazos en frontera. Es decir, que cuando una persona se ve interceptada en el puesto fronterizo de Ceuta y Melilla, ahora hay una disposición que le permite rechazar a esa persona en frontera, aunque después en esa misma ley pone, pero respetando los derechos humanos, con lo cual es una ley bastante incoherente, pero que deberíamos suprimir por si acaso también.
Y, por supuesto, garantizar a todas las personas que llegan a España y que quieren pedir asilo que lo puedan hacer con todas las garantías. Después, solicitamos que urgentemente se desarrolle el reglamento de la ley de asilo, lo que decíamos desde el 2009 hasta ahora estamos sin reglamento, lo que supone un auténtico desastre porque hay muchísimos procedimientos que no están desarrollados y no se llevan a cabo. Por ejemplo, la reunificación familiar. Ahora mismo hay gente que quiere traer a su familia y que tarda hasta 5 años porque no está desarrollado en la ley. O el hecho de que haya una completa inseguridad jurídica y que cada administración en una comunidad autónoma resuelve de una manera distinta, que hay plazos distintos y que no se cumplen un montón de garantías. Entonces es una vergüenza que ningún gobierno de ningún símbolo 10 años después no haya desarrollado este reglamento y haya esa inseguridad. ¿Os imagináis en cualquier otro ámbito, cualquier otra ley que no haya reglamento? ¿Cómo estaría todo el mundo poniendo el grito en el cielo? Bueno, pues aquí como no le interesa a nadie, así estamos con una inseguridad jurídica tremenda. Después, como decíamos, que se cumplan las garantías procesales en el procedimiento de asilo. También proponemos duplicar los recursos de la Oficina de Asilo y Refugio, porque actualmente hay insuficiente gente trabajando en esto, entonces por eso tenemos el problema de los plazos tan largos, que tardan tanto en resolverse todo. Proponemos duplicar los recursos para estas oficinas para que sea más eficiente. Otro punto que proponemos con la protección de menores, no decimos nada más y nada menos que se cumpla la ley también, porque los menores están súper protegidos por la ley. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que tenemos a menores viviendo en la calle, por ejemplo en Ceuta o Melilla, que los menores que viven en centros de acogida no se les tramita su permiso de residencia cuando es un derecho que tienen adquirido. Entonces hay que ser muchísimo más tajante con esto y decir que se cumpla la legalidad. Primero, que la escolarización sea obligatoria. No puede ser que en Melilla cada año estén luchando porque los niños vayan al colegio cuando es un derecho que tienen adquirido solamente porque dicen que no tienen empadronamiento. Eso no puede ser. Segundo, que el alojamiento esté en condiciones dignas, que se revisen los centros de menores de Melilla. ¿Cómo puede ser que un niño pequeño prefiera estar en la calle hasta en un centro de acogida? Es que algo va mal en el centro, ¿no? Y, como decíamos, que se tramiten los permisos de residencia de los menores que tienen derecho a tener un permiso en tiempo y forma también, para que no se vean con 18 años en la calle y sin un permiso de residencia, que es un derecho que tienen. Entonces, en este punto no pedimos nada más ni menos que se cumpla la ley. Y después, con respecto a otro colectivo muy vulnerable, que son las víctimas de trata, proponemos, como dicen muchas entidades sociales que se dedican a este tema, que se haga una ley integral de trata que recoja toda la regulación de esta materia y, sobre todo, ahora mismo no sé si lo sabéis, una persona que es víctima de trata, para que se la pueda proteger, tiene que identificarse como víctima. ¿Esto qué significa? Que tienes que ir a hacer un procedimiento con la policía, contar lo que le ha pasado a la persona, colaborar con ella para que se detengan a los responsables. Y muchas veces es un proceso muy traumático para la persona que sufre trata y que tiene miedo. Entonces proponemos que este procedimiento de identificación no se haga solamente en la policía, sino que se haga también en entidades sociales especializadas y con recursos para que esta gente no se la revictimice, para protegerla. Si es muy técnico y tenéis alguna pregunta, luego preguntáis, ¿vale? Vale, y ahora vamos con otro tema interesante también, que escuchamos mucho en la prensa: hay que luchar contra la inmigración irregular, está fatal los irregulares, vamos a expulsarles a todos, etcétera. Evidentemente los primeros que no quieren ser irregulares son la gente irregular. Eso es evidente, o sea, nadie quiere ser irregular. Y como decía Agustín antes, la gente no viene de manera irregular porque quiera, porque sea suicida, viene porque no hay otra manera de venir. Y la migración irregular no nos beneficia a ninguno de nosotros. Ahora bien, cuando decimos vamos a luchar contra la migración irregular, acabemos con las mafias, pues las mafias están ahí, las mafias están ahí por nuestros sistemas. O sea, nuestro sistema, quiere decir que no haya ninguna otra vía para venir, es lo que provoca que haya mafias. Entonces, si queremos acabar con las mafias, propongamos alternativas para migrar regularmente. Ya veréis cómo se acaba con las mafias, porque la gente prefiere venir por un camino legal antes de ponerse en manos de una mafia.
Entonces, aparte de todas las medidas que proponemos sobre asilo, vamos a hablar ahora también de otras medidas para aquellos migrantes que a lo mejor no necesitan este tipo de protección, pero que quieren migrar y que tienen como Salman el derecho a migrar y moverse por el mundo porque quieren vivir una vida mejor y actualmente es muy difícil. Entonces, proponemos para alternativas para acabar con la migración irregular es más vías para poder migrar de manera regular. En primer lugar, proponemos una regularización general extraordinaria, como la que hablaba Agustín, que tampoco es ninguna locura porque en España se ha aplicado, como veis ahí en el cuaderno, en 1985, en el 91, en el 96, en el 2000, en el 2001 y en el 2005. Siempre con éxito. Se ha aplicado en muchos momentos de la historia de España y proponemos que se vuelva a aplicar para que la gente que vive en situación irregular se regularice, que esto beneficie también, como explicaba Jorge antes, a nuestra economía en primer lugar. Después, proponemos facilitar la obtención de visados de trabajo. No sé si sabéis que actualmente, si tienes 30.000 euros y no quieres trabajar, puedes tener un visado de trabajo en España, un visado no lucrativo. Si te compras un inmueble de 500.000 euros, también bienvenido del país que seas, bienvenido. Si inviertes más de 2 millones de euros en activos financieros en España, también tienes visado de residencia, también puedes venir, visado de residencia. Pero, bueno, si eres un migrante altamente cualificado que te piden ser casi astronauta, también. Pero si eres un trabajador que tiene una oferta de trabajo normal, no sé, incluso un abogado que tampoco es como yo, un mecánico como Salman, no sé, un contable, y tienes una oferta de trabajo, no puedes venir a España porque no hay ninguna vía para que puedas venir a España de esta manera. Entonces, ¿qué proponemos? Facilitar la obtención de visados de trabajo, ¿de qué manera? Tampoco es ninguna locura porque se puede hacer. Hay como dos corrientes en este sentido de visados de trabajo. Existe la corriente más liberal, que podríamos poner como ejemplo a Suecia, que supone que las empresas libremente pueden contratar a quien quieran, sean del país que sean, y existe libertad de contratar. ¿Cuál es la gente, los detractores de esta línea? Dicen que, claro, que no existe ningún control por parte del Estado, que las empresas se pueden aprovechar, que hacen competencia a los nacionales, etc. Y luego está el modelo de que sea el propio Estado el que haga cupos, por ejemplo, para que gente de determinados países venga, o haga acuerdos con otros países para atraer a gente concreta para trabajos determinados, o que lo regule en función de la oferta laboral, que es un poco el modelo que ha seguido más España e Italia, y que tiene el limitante de que si el mercado laboral no es muy dinámico, tampoco se abre mucho esta vía. Entonces proponemos hacer una vía mixta, es decir, para que gente de determinados países venga, o haga acuerdos con otros países para atraer a gente concreta para trabajos determinados, o que lo regule en función de la oferta laboral, que es un poco para las personas. Entonces proponemos esta vía de que las empresas puedan contratar con libertad, o sea, con garantías también, con un contrato de trabajo, que sería que la empresa es solvente, etcétera, pero con libertad para contratar, y luego que el Estado tenga un poco de control también para poder regular en función de cupos de países y de profesiones, para que haya también un poco de control por parte del Estado. Una propuesta mixta para flexibilizar la demanda y el mercado laboral de trabajadores extranjeros. Y la última propuesta en este sentido son los visados para búsqueda de empleo, que tampoco es ninguna novedad, que existe por ejemplo en Alemania, en la que proponemos que se den visados a las personas de 6 meses para que puedan venir a España a buscar trabajo. Requisito tener formación universitaria, que es por ejemplo lo que exige Alemania, y nosotros decimos también formación profesional. Si tienes una formación que tú puedes convalidar en España y ser válido en España para ejercer un trabajo y aportar a la sociedad, pues ¿por qué no te damos la oportunidad de durante 6 meses, si tú te puedes mantener esos 6 meses, buscar trabajo, y si encuentras trabajo, quédate, si no encuentras trabajo te vuelves? ¿Cuánta gente de África también, que yo conozco mucha gente en trabajo, viene y a lo mejor dice, pues la verdad que yo me volvería, pero como llevo 3 años de camino, que he sufrido muchísimo, que mi familia se ha endeudado por mí, que he dejado compañeros de camino muertos en el desierto, tal, ¿cómo me voy a volver ahora?
qué deshonra, ¿no? Qué fácil sería que esa persona se compre un billete, se venga, que te va bien, genial, que no te va bien, pues te vuelves sin ningún tipo de trauma. Es que sale más barato un billete de avión que lo que cuesta un viaje migratorio. Entonces, esa es nuestra última propuesta. Y decir, bueno, que tienes razón al final, que en un mundo globalizado donde el capital de recursos viaja sin fronteras, es hora de que empecemos a facilitar vías de migración regular, ordenadas y seguras, como dice, por cierto, el pacto de migraciones que hemos firmado y que nos deberíamos aplicar, para que también las personas podamos movernos libremente. Muchas gracias.